la primera pregunta en cuanto a mi tesis, y que consiste en cuáles son las ventajas o desventajas que tiene este nuevo sistema recursivo, cuáles son los basamentos del nuevo sistema recursivo y en especial del recurso unidad, en qué se basó, cuál es un parangón con los antiguos recursos. Bueno, el tema de los recursos constituye generalmente dentro de un sistema de justicia penal un tema de la mayor importancia, aunque no siempre se atiende debidamente en el estudio de estos sistemas de justicia penal. Y para comprobar esta importancia basta tener en cuenta las características del actual sistema recursivo en el procedimiento penal establecido en el Código de 1906. Someramente allí podemos constatar que se trata de un sistema recursivo en el cual la regla general es una gran profusión de recursos, se puede interponer recursos contra muchas resoluciones y por causales muy genéricas o a veces por ninguna causal. La regla general en el actual sistema es la doble instancia y diríamos que en general el recurso es visto más bien como un medio de control por parte de los tribunales superiores respecto a los inferiores. Y el fundamento y la conveniencia del actual sistema está dado porque la decisión judicial se adopta con escasa participación de las partes, de los interesados, y por el contrario lo que prevalece es la opinión del juez en base a las indagaciones que acumula en el expediente, y en consecuencia no hay un control en la formación de la decisión judicial. Y este control entonces se produce a posteriori vía recurso, con lo cual la Corte generalmente es el medio generalizado de control de la legalidad y de la justicia de la decisión judicial. Ese es en general el panorama del antiguo sistema. Como se advierte fácilmente, para ingresar a un nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, es necesario cambiar los fundamentos de ese sistema recursivo y la reglamentación de manera más o menos drástica. Y se puede observar que durante la tramitación en particular del Código Procesal Penal, se fue produciendo una evolución desde una primera etapa en la cual se quería innovar bastante poco en esta materia, hasta que finalmente ya en la redacción final, especialmente en la Comisión de Constitución del Senado y en la Comisión Mixta, sí se alteraron de manera fundamental la reglamentación del sistema de recursos en el nuevo sistema de justicia penal. Y así tenemos entonces que desaparece la doble instancia como regla general, desaparece la consulta, que era una revisión de oficio que está desaparecida en prácticamente todos los sistemas de justicia penal modernos. En general se hace mucho más difícil interponer recursos, y esto porque se parte de la base de que la decisión en el nuevo sistema de justicia penal ya contempla ex ante la participación de las partes, de los interesados. Es decir, las decisiones jurisdiccionales ahora son producto de un debate entre contradictores que están en igualdad de condiciones, que pueden desarrollar toda la actividad procesal que ellas estimen necesaria para obtener una resolución judicial a su favor, y por lo tanto eso es lo que le da legitimidad a la decisión en el nuevo sistema de justicia oral. Y en consecuencia el régimen de recursos ya no se justifica en los términos que se establecían con anterioridad. A partir de allí entonces se ha contemplado un recurso como regla general, que es el denominado recurso de nulidad, cuyo fundamento son dos de diferente orden, pero que dicen relación con la revisión de una sentencia pronunciada en un juicio oral. Entonces, a través del recurso de nulidad se pueden atacar dos cosas. Se puede atacar primero la legalidad, y en esto siempre tenemos que incluir también la constitucionalidad de la sentencia misma, de la resolución, y por lo tanto se puede fundamentar el recurso de nulidad en que la sentencia se aparta de la ley vigente al momento del pronunciamiento,
Es una primera gran causal genérica. Y en segundo lugar, se puede fundamentar el recurso de nulidad en que el juicio oral que se ha debido llevar a cabo para pronunciar esa sentencia ha adolecido de vicios capaces de producir infracción a las garantías procesales. Entonces, el segundo gran fundamento está dado por la infracción a las garantías hoy día elevadas a nivel constitucional, propias del nuevo sistema procesal penal, y cualquiera de esas dos causales entonces puede justificar que un tribunal superior entre a conocer y finalmente termine con la invalidación del fallo o bien con la invalidación del juicio. Pero en ambos casos se trata de un juicio, de un recurso de carácter rescindente, y de ahí el nombre recurso de nulidad, es decir, que va a obligar o a dictar una nueva sentencia o a hacer un nuevo juicio según el caso en el evento que sea acogido. De manifiesto que nos encontramos en un momento crucial de cambio de perspectiva del derecho procesal, y se dice que estamos pasando desde un derecho procesal de principios y de normas a un derecho procesal de garantías. Y en ese sentido, en nuestro país, el cambio más notorio hasta ahora está dado precisamente por el nuevo sistema de justicia penal. Efectivamente, allí podemos constatar que se cuenta con un juez durante la fase de investigación destinado fundamentalmente a controlar que en la persecución penal se respeten las garantías de las personas interesadas, tanto del imputado como de la víctima, y que gráficamente se denomina juez de garantía. Pero no solamente eso, sino que la realización del juicio oral propiamente tal supone también que la decisión jurisdiccional va a ser producto de un debate legítimo, y esa legitimidad del debate viene dado por el respeto de las garantías constitutivas del debido proceso. Es decir, no se considera válida y por lo tanto no se considera legítima, y en consecuencia debe ser invalidada aquella decisión judicial que no ha sido obtenida en un juicio que pueda respetar las garantías que pueda considerarse que respeta las garantías de un juicio justo o debido. Pues bien, si bien los mecanismos para controlar el respeto de estas garantías son múltiples y corresponden a prácticamente todas las actuaciones de los jueces en el nuevo sistema de justicia penal, adquiere una importancia esencial el régimen de recurso, y en particular el recurso de nulidad en este nuevo derecho procesal. Porque efectivamente, en la mayor parte de los casos, lo que se argumenta, como acontece en países de gran tradición en juicios penales orales, como son los anglosajones, lo que normalmente se argumenta para invalidar una sentencia obtenida en un juicio oral es que ella no fue producto de un juicio en el que se respetaran todas las garantías, particularmente el caso de la garantía de la defensa, que es esencial desde el punto de vista del imputado, pero asimismo todas aquellas que dicen relación con la prueba, que dicen relación con la presunción de inocencia, en fin, garantías que han sido desarrolladas al máximo, también en los países europeos de derecho continental, y que indudablemente nos van a conducir más temprano que tarde, que de hecho ya nos están conduciendo en aquellas regiones en las cuales se está implementando el nuevo sistema de justicia penal, a acostumbrarnos a poner el acento, más que en el estudio de normas y principios, en las garantías de carácter constitucional. Y por lo tanto, en ese sentido es que efectivamente en nuestro país estamos también entrando a un punto de inflexión en el tratamiento de los temas procesales. Una tercera pregunta, que en realidad son dos. El recurso de nulidad sabemos que está inserto dentro de la reforma procesal penal,
la cual debía pasar por un trámite constitucional del Tribunal Constitucional para ver un control preventivo de su constitucionalidad. Sabemos que esto no ocurrió. Como usted fue parte de esa historia de la ley, ¿podría decirnos qué faltó ahí? ¿Podría decirse que podría ser un recurso constitucional al eliminar de plano la canción? Esa es una pregunta. Y la otra, en cuanto a la teoría del árbol envenenado, que tiene mucha relación con lo que se aplica en Estados Unidos, ¿se puede aplicar esta teoría en Chile en las condiciones que está de infraestructura en nuestro país? ¿O no? Bueno, respecto a la primera consulta, en cuanto a la revisión previa de constitucionalidad del Código Procesal Penal, la verdad es que, sin perjuicio de las críticas que merece el actual sistema de control de constitucionalidad de las leyes establecido en nuestro país, en el cual resulta muy difícil aceptar que este control a priori, de carácter abstracto, sea suficiente para considerar que la ley se ajusta a la Constitución. En realidad, lo que hace falta es un sistema de control de constitucionalidad de la ley que se haga cargo de ella a iniciativa de parte o de oficio del propio tribunal que conoce de un caso, cuando se está aplicando la ley y en eso se advierte que puede ser contraria a la Constitución. Es decir, en breve deberíamos establecer un sistema de control de constitucionalidad de la ley diferente, porque me parece a mí que el actual está en crisis y en ese sentido, una vez que esté establecido este sistema de control de constitucionalidad de la ley, yo creo que ahí se van a poder analizar distintos preceptos del Código Procesal Penal y demás leyes que componen el nuevo sistema de justicia penal en cuanto a su constitucionalidad de manera concreta y precisa. Todo ello sin perjuicio del recurso de inaplicabilidad que también los abogados deberíamos acostumbrarnos a utilizar, aún reconociendo que hasta ahora la utilización que ha permitido la excelentísima Corte Suprema no ha sido demasiada, porque se suele en general tardar demasiado el pronunciamiento y en muchísimos casos se rechaza por motivos meramente formales. En resumen, me parece a mí que lo que hace falta aquí es un sistema de control de constitucionalidad de la ley nueva, y en ese momento tendrá que someterse a ese escrutinio constitucional las normas del Código. Pero yo creo que no hubo infracción constitucional al no someter a ese control previo de constitucionalidad el Código Procesal Penal, por las razones que se tuvieron en cuenta por el Congreso, precisamente para no enviar al Tribunal Constitucional en su momento el proyecto de ley aprobado. Y en cuanto a la segunda pregunta, la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, que dice relación con el tema de la prueba ilícita, lo cierto es que tal cual acontece en el derecho anglosajón, donde tuvo su origen, y en los países de Europa continental, donde se ha ido adaptando, como por ejemplo en España, esta teoría en realidad debe ser aceptada, pero con matices, con limitaciones. Es decir, es evidente que un cambio sustancial en un sistema respetuoso de las garantías es que los órganos de persecución penal no pueden producir prueba sin respetar los derechos fundamentales de las personas. Y los antecedentes probatorios así obtenidos adolecen de nulidad y en consecuencia no pueden ser invocados válidamente. Y no solamente la prueba obtenida directamente, sino que también aquella que deriva de esa prueba de carácter ilícito. Sin embargo, es evidente que esto requiere algún tipo de limitaciones, puesto que tampoco se trata de impedir que por una infracción menor se pueda utilizar prueba cuya derivación de la primitiva ilícita es solamente de carácter indirecto. Y en ese sentido, por ejemplo, en la legislación española se acepta que la prueba obtenida indirectamente de aquella declarada ilícita sea aceptada. O en el caso del derecho norteamericano se establecen diferentes limitaciones
para permitir que en algunos supuestos, cuando la relación entre la prueba ilícita y la prueba cuya validez se está cuestionando no aparece tan clara y se habría podido llegar a obtener de todas maneras por otra vía distinta, en estos supuestos, digo, se acepta la validez de estos antecedentes probatorios para llevarlos al juicio oral. En ese sentido es que debería lentamente irse decantando nuestra jurisprudencia y nos parece que están dadas las condiciones. Ya hay algunos textos escritos sobre esta materia, hay algunos artículos de doctrina, están dadas las condiciones, digo, para que en esta materia se vaya sentando una jurisprudencia y se vaya estableciendo claramente cuáles son las limitaciones de esta teoría del fruto del árbol envenenado, pero que en principio debería ser acogida en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo proceso inquisitivo y el nuevo proceso acusatorio? ¿Cuáles son las virtudes, los defectos que podríamos avisorar? ¿Qué se puede esperar hacia el futuro? ¿Qué solucionamos del pasado? Bueno, es evidente que hay una diferencia bastante importante entre el antiguo y el nuevo sistema de justicia penal. Desde luego, aquí no se trata de achacar todos los defectos al sistema antiguo y todas las virtudes al sistema nuevo. Eso no es así. Aquí lo que hay es básicamente una evolución, puesto que el sistema de justicia penal que consagraba nuestro Código de Procedimiento Penal del año 1906 estaba hecho para condiciones sociales y económicas totalmente distintas a las actuales, es decir, estaba hecho cuando la criminalidad era escasa, cuando la población era muy poca en nuestro país, cuando el tipo de delitos que se cometían eran muy uniformes, muy poco variados, y en consecuencia cuando era eficaz para su investigación la indagación a cargo de un solo juez que se constituía en el lugar de los hechos, interrogaba a las distintas personas que tuvieran conocimiento de los mismos, agregaba documentos a un expediente y finalmente él emitía su pronunciamiento de absolución o condena. Eso que estaba bien para principios de siglo, evidentemente que hoy día es un sistema sencillamente inadecuado para la época actual. Es decir, hoy tenemos grandes cantidades de población asentadas en núcleos urbanos, en ciudades como Santiago, por ejemplo, con millones de personas, donde por lo tanto el tipo de hechos ilícitos penales que se pueden cometer son muchísimos, son de muy distinta naturaleza y de muy diferente gravedad, donde además la indagación se dificulta muchísimo en algunos casos precisamente por la complejidad que revisten estos hechos delictuales, y en consecuencia se hace imprescindible, y así ha acontecido en todos los países del mundo, instalar un sistema de justicia penal capaz de satisfacer esas exigencias. Y en eso consiste la reforma en definitiva en nuestro país, es decir, en la pretensión de instalar un sistema de justicia penal que responda a los desafíos de la época actual. Y nos parece a nosotros que se ha hecho con mucha honestidad, se ha tomado en cuenta los modelos conocidos de derecho comparado, especialmente tomando como base la experiencia europea y en particular el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, a su vez basado en la Ordenanza Procesal Penal Alemana, pero también se ha tenido en cuenta la experiencia de países anglosajones y hay algunas instituciones interesantes de origen norteamericano, pero finalmente todo eso se ha sometido al crisol de nuestra propia evolución jurídica y se le han incorporado importantes instituciones jurídicas de carácter vernáculo, es decir, propias, desarrolladas por nosotros mismos, y todo eso se ha amalgamado y en resumen ha salido un sistema de justicia penal bastante adecuado, me parece a mí, para los desafíos de la hora presente, que no está copiado servilmente de ningún otro sistema,
que tiene muchísimas características propias y que en resumen lo que permite es una pluralidad de respuestas frente al fenómeno de la criminalidad. Es decir, si antes en el sistema antiguo había una sola respuesta posible, que era esa indagación, la prisión preventiva y una eventual pena de cárcel, hoy día el nuevo sistema contempla no menos de 14 o 15 soluciones frente a un caso penal que ingresa al sistema de justicia penal, que van desde mecanismos de selección o de selectividad de casos, dejando fuera del sistema aquellos que tienen menor gravedad relativa o que sencillamente no se justifica una investigación exhaustiva, pasando por procedimientos especiales, también con diferente extensión dependiendo de la gravedad del hecho, hasta llegar a salidas alternativas que son soluciones aún más modernas frente al fenómeno de la criminalidad y que ofrecen alternativas de soluciones, ya sea rehabilitadoras o compensatorias, que evitan llegar a la sentencia penal y en resumen a la pena, que generalmente va a ser de cárcel, de acuerdo al ordenamiento penal propiamente tal. Y en ese sentido entonces, sin perjuicio de los perfeccionamientos que evidentemente este sistema tendrá que ir sufriendo a medida que avance su implementación, especialmente cuando llegue a los grandes núcleos urbanos para los cuales está en definitiva pensado, sin perjuicio de esos perfeccionamientos digo, me parece a mí que se trata de una respuesta adecuada, honesta, producto del desarrollo jurídico procesal chileno al desafío de instalar un sistema de justicia penal acorde con las exigencias del siglo XXI, y en ese sentido me parece a mí que no puede sino tener éxito finalmente esta reforma, pero para eso se requiere el concurso tanto de los actores directos como de, en general, todas las personas que tienen algún tipo de intervención en la cosa judicial y finalmente de la propia ciudadanía, a cuyo favor está establecido y sin cuyo concurso evidentemente que no se podrá finalmente establecer de manera satisfactoria. Por lo tanto, y para terminar, este sistema de justicia penal es un desafío de modernización de la hora presente, a la cual todos debemos colaborar para que tenga el éxito y podamos instalar el sistema de justicia penal que nuestro país se merece. Le agradezco, don Alex, su aporte a mi tesis y a este gran proceso histórico que está viviendo Chile, y nos veremos en otra oportunidad. Ya pues, muchas gracias.